como maestro. Aún yo era un adolescente. Acababa de cumplir el 29 de agosto 19 años de edad. Sentía que me faltaba madurar en muchos aspectos y el aislamiento de la región acentuó mis conflictos internos e hizo más difícil la búsqueda sobre las preguntas torales de la vida o existencia. Me deprimí mucho cuando el 10 de noviembre de 1970 observé a don Manuel Gil Hermosillo y a su hijo Santana volviendo a la cuestión de la alimentación de la gente de Satebú. Cómo destazaban una especie de zorrillo que ellos llamaban cholugo para comer. Otras personas usaban como carnada para pescar a 100 pies que sacaban de debajo de las piedras cercanas al río y los trozaban por la mitad con sus manos. Una mitad del 100 pies la introducían al anzuelo y la otra mitad del animal se les quedaba enriscada en un dedo, sin inmutarse para nada. Debido a varios padecimientos, higiene personal, enfermedades del aparato digestivo y respiratorio, además de infecciones cutáneas. El único que sabía inyectar era Dolores Gil Hermosillo, comisario de policía, aunque no con la higiene requerida, pero sacaba de apuros a muchos enfermos, ya que en esta comunidad nunca ha existido un centro de salud. Este libro pude escribirlo gracias a la información y enseñanzas que recibí de los habitantes de la misión de Satebú, los cuales conocen todo lo referente a la vida de las barrancas y de la sierra. Sus conocimientos los recibieron de sus antepasados y se seguirán transmitiendo a las nuevas generaciones. De las tantas cuestiones que me dijeron acerca del templo, esta me la informaron el 11 de mayo de 1971. Me establecieron que dicha obra arquitectónica se construyó deteniendo a los viajeros para que cooperaran en su construcción y que a un lado de la iglesia había un convento. Solamente quedaban restos de adobe o tierras, materiales que la gente tomó para hacer sus casas. El ancho de las paredes y su altura todavía las pudo ver don Francisco Soto, el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela primaria cuando era niño, un hermano de don Luis. Otro personaje de Satebú murió repentinamente cuando hacía adobes de dichos materiales de manera extraña. Según los moradores de Satebú, existen túneles debajo del templo que aún conservan restos de los misioneros jesuitas. Algunos de estos hechos también lo relata el gran Schaeffer en su libro Batopilas, entraña de plata. Pues muy buenas tardes, estamos iniciando en estos momentos el programa Ecos de Mirabal de la periodista Dora Villalobos Mendoza, que muy amablemente nos cede el espacio de los miércoles. Pues estamos aquí, su servidor Froilán Mesa Rivera, con el gran honor de recibir a dos escritores chihuahuenses, muy destacados ambos, y todo empezó en la misión de Batopilas, municipio de Satebú, ¿no? Profesor Román Corral Sandoval. Le damos las gracias por la oportunidad que nos da usted de estar aquí en Radio Universidad, y exactamente los comentarios preliminares de este programa se refieren a la comunidad de Satebú, municipio de Batopilas, a donde llegué el 19 de septiembre de 1970 para iniciar mi trabajo como maestro rural. Profesor, todo empezó ahí. Entiendo que usted era pues un jovencito recién salido de la normal, y como a muchos en aquel entonces, y pues ya no se dejan enviar tan lejos, pero era obligatorio que los recién salidos de la normal pues se tenían que ir, era forzoso, se tenían que ir a la sierra, se tenían que ir a partes muy lejanas de las grandes ciudades, ¿no? Donde todo el mundo quería estar. Y muy incomunicadas, y el terreno intrincado. Llegué a los 19 años cuando egresé de la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. En efecto, en la actualidad, pues muchos estudiantes o egresados de la normal no quieren ir a esos lugares. Sin embargo, como establece el maestro Rafael Ramírez Castañeda, autor ideólogo de la Escuela Rural Mexicana, dice que es en el medio rural es donde se fragua el carácter del maestro, se despierta la verdadera vocación de servicio y madura
el nuevo estudiante de la normal, bueno, egresado de la normal, madura como maestro realmente al integrarse a la problemática de la comunidad rural. Maestro, ¿qué hubiera sido de ti si hubieras tenido una palanca y te hubieran dejado, por decir, en una escuela de la colonia Dale? Pues no hubiera escrito los libros sobre Batopilas, no hubiera madurado como maduré como maestro rural, de conocer en forma directa la marginación social de los tarahumaras. No hubiera valorado la belleza paradisíaca de Batopilas y no me hubiera adentrado tanto en el pasado histórico de la barranca de Batopilas. Batopilas fue el poblado más rico de la Nueva Vizcaya por la explotación de la plata. Qué bueno que me mandaron a Batopilas, y si volviera a ser maestro pediría que me volvieran a mandar a Urique, Batopilas, Huachochi, cualquier municipio del estado de Chihuahua, de la sierra. Y tampoco hubieras conocido a tu esposa, ¿verdad? Pues no, porque yo conocí a mi esposa en la Sierra Tarahumara, la conocí en la ciudad de Chihuahua. Yo permanecí en la sierra 7 años. De Huachochi, de Batopilas me pasé a Huachochi, pero Batopilas es, dentro de mis 30 años de maestro, de mi historia docente, la parte más importante, donde verdaderamente maduré como maestro rural, y pues sobre todo que me adentré en la historia del pasado glorioso de Batopilas. De la barranca de Batopilas he publicado 4 libros. Precisamente el viernes presenté la reseña histórica de Batopilas en el Festival de las Tres Culturas en Cuauhtémoc. Profesor y profesora, aquí nos acompaña, aparte del profesor Román Corral Sandoval, nos acompaña su esposa, que es también una destacada escritora. Ella es Rosario Rodríguez Ramírez. Ella tiene, aquí me hizo la lista de 4 libros. Tiene Coyame, Oasis del Desierto Chihuahuense, escrito o publicado en 2008. Coyame tras las huellas de la Revolución Mexicana, del 2010. Toribio Ortega, caudillo chihuahuense, 2014. Y Coyame 300 años, del 2015. Por su parte, el profesor Román Corral Sandoval tiene su primer libro, que es el que tenemos aquí para nuestros con nuestros amigos de Facebook. Tenemos aquí Rumbo a Batopilas, Memorias de un Maestro Rural, que fue el primer libro que publicó en el 2005. Camino a Namiquipa, apuntes sobre la escuela rural, 2006. Un viaje al paraíso chihuahuense, Barranca de Batopilas, 2007. Biografías de maestros chihuahuenses, 2008. Desde las entrañas del alma, antología poética magisterial. Los que se fueron del Valle de Olivos, 2009. Las noches de Batopilas, marginación social en la Baja Sierra Tarahumara, 2010. Reseña histórica de Batopilas, 2011. Y Chihuahua de mis recuerdos, Memorias de Infancia, 2014. Reseña histórica de Batopilas. Aquí viene como autor José Sánchez Pareja. ¿Cuál fue tu participación, profe, en este libro? José Sánchez Pareja escribió el libro en Batopilas, lo terminó de escribir en 1883, nunca lo publicó. Entonces hicimos el rescate histórico, le diseñamos una portada, el índice, el prólogo, imágenes, y lo sacamos a la luz pública, porque como establezco en el libro, es el libro más antiguo de la historia de Batopilas. Permanecía en el abandono, en el olvido, y se podía perder en la vorágine del tiempo. Por eso es que lo rescatamos, porque es el libro más valioso. José Sánchez Pareja fue contemporáneo a la estancia de los norteamericanos a finales del siglo XIX, y es el testimonio
y es el documento único que existe que nos indica cómo fue realmente la segunda bonanza minera de Batopilas durante el Porfiriato. Profe, entonces tú lo presentaste, este libro de José Sánchez Pareja, Reseña histórica de Batopilas, lo presentaste el sábado pasado en la feria de Cuauhtémoc, en el Festival Internacional de las Tres Culturas. Sí, en el festival, fue el viernes. El viernes. En el Festival de las Tres Culturas me invitaron a que presentara ese libro. Ella, la maestra, la escritora Rosario Rodríguez, fue la comentarista. Ah, muy bien. Entonces presentamos con mucho éxito ese libro y sobre todo estamos difundiendo la obra de José Sánchez Pareja para que se conozca la importancia que tiene Batopilas y que paradójicamente de sus entrañas se extrajeron miles de toneladas de plata desde la época colonial, también durante el Porfiriato, pero nada le fue devuelto para su desarrollo social y material. Por eso es que en razón a hacerle justicia al escrito por José Sánchez Pareja, para que lo conozca la mayoría posible de los chihuahuenses. Además que ese libro se tiene que leer por los historiadores, por los académicos, público en general, porque si no leen ese libro, la historia general del estado de Chihuahua no se podría comprender en su exacta dimensión. Tendrían un vacío de información, porque José Sánchez Pareja escudriñó en los archivos históricos de Batopilas, los cuales sufrieron 2 incendios en 1740 y en 1845. Sin embargo, en la actualidad ese archivo tiene más de 12,000 documentos e inclusive José Sánchez Pareja en su obra nos reproduce algunos documentos de la época colonial y nos cuenta la vida cotidiana de los batopilenses, anécdotas, en fin, está sumamente interesante. Ha gustado demasiado ese texto y qué bueno que lo pudimos rescatar y qué bueno que pues nos adentramos a la historia de Batopilas. Desde 1970, hace 48 años, desde el primer día empecé a retratar las ruinas, los restos, los vestigios del Batopilas colonial y del Batopilas del Porfiriato. Profesor, tú eres reconocido internacionalmente como un escritor de obra autobiográfica. Algunos de estos libros tienen, bueno, evidentemente el primero que yo conocí, Rumbo a Batopilas, evidentemente pues es autobiográfico. Sí, resulta de que, por ejemplo, Rumbo a Batopilas fue el texto invitado el 6 de enero del año 2006. Fue el texto invitado al centenario de la Escuela Normal del Estado. Y en efecto, otros textos como Ciudad de mis Recuerdos, que es mi 9º libro, ocupó el 5º lugar a nivel mundial en el certamen internacional de autobiografía. Ocupó el 5º lugar. Estuvimos arriba de textos como España y otros lugares. Y en el 2011 fuimos finalistas, yo con el libro Los que se fueron de Beriolivos en Argentina, en el 2º certamen internacional de autobiografía argentina del Chubut, en la región de la Patagonia, en Argentina. Muy bien, profe. Estamos dándole la bienvenida a la titular de este programa, a la periodista Dora Villalobos Mendoza. Buen día. Buen día, mucho gusto. Acérquese mucho, pero muchísimo, así como el profe. Ándele, véngase encima, ándele, véngase hacia gusto. Eso. Muy bien. Bienvenido y bienvenido. Pues es un lujo tener aquí a estos 2 escritores que además son pareja. Sí. Y son pareja, pero además una gran riqueza de títulos, una gran riqueza de experiencias, una gran riqueza de temas. Y a mí me tocó, voy a presumir, me tocó presentar a mí Rumbo a Batopilas, Memorias de un Maestro Rural, en el 2005 en la casa
siglo XIX. Sí, 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 exactamente. Así es. Me tocó presentar el libro aquí del profe y pues yo lo conservo con mucho cariño. Aquí está autografiado el 17 de septiembre de ese año. Hace 13 años. Por el autor, 13 años. Y fue el primero, profe. Fue el primer libro, Rumbo a Topilas, Memoria de Maestro Rural, en donde pues relato mis vivencias como maestro rural y todo lo que percibí, porque de hecho 3 cosas medulares, 3 cosas me impactaron a mis 19 años cuando llegué a la barranca de Topilas. Traspasaron mi ser y pues con el tiempo quise redactar esas vivencias. Las 3 cuestiones son la belleza paradisíaca de la barranca de Topilas. Yo lo bauticé en el tercer libro a la barranca de Topilas, el paraíso chihuahuense. La belleza paradisíaca de Topilas. Es que será que no conoces Delicias. Ni Ojinaga. No es cierto, no es cierto. Ni Coyame. Y la segunda cuestión que me impactó fue el pasado glorioso de Topilas, porque en lo que yo llegaba a mi comunidad, de donde me dejó la avioneta, pues caminé hasta mi comunidad cerca de 20 kilómetros, cargando mis chivas, como dicen, o mis maletas. Entonces logré percibir y fotografiar una cámara Kodak que llevaba, por ejemplo, la ex hacienda de San Miguel, donde vive la familia Shepard, el túnel, edificios antiguos del Porfiriato, para poder pues imaginarme cómo hubiera sido Batopilas en tiempos de bonanza. Y la tercera cuestión que me impactó fue la miseria, la pobreza extrema que se debate en los tarumaras que vivían o viven todavía en cuevas, alumbrándose con teas, con antorchas durante las noches, como en la época de la prehistoria, en los albores de la humanidad. Profe, al fin lo conozco porque hemos estado ahí en el Face intercambiando ideas y citas de que venía, y a usted sí la conocí en la Feria del Libro, creo. Me da la impresión porque bueno, el rostro y por el libro de Coyame. Siempre lo mejor, sí. Sí, por ahí. Pues mira qué gusto. Y es que de hecho estábamos hablando ahorita de las dificultades que tienen los escritores chihuahuenses para transmitir su obra, para vender su obra. Porque bueno, una cosa es Casi de hobby, ¿no? poder editarla, poder publicarla. Pues se batalla mucho, ¿no, profe? Se batalla mucho para publicarla porque pues hace falta o dinero propio o quien la patrocine, pero para vender los libros, para venderlos, pues hay que venderlos mano a mano, puerta a puerta. O por ejemplo, en esa feria del libro, la antepasada, donde estuvimos también Dorita y yo, vendimos con un stand, vendimos unos cuantos libros que nos ayudaron pues a sobrellevar nuestra gran abundancia, ¿no? Y ahí estaban ustedes también, pero tenemos entendido de que el stand donde estaban ustedes era un stand al cual no le estaban cobrando dinero porque era de la Sociedad de Escritores de Ciudad Juárez. Así es, sí. Y ahora nos encontramos con que para la siguiente feria del libro van a cobrar por stand 5,000 pesos obligatoriamente. Así es. Entonces, pues sí, yo vendí un poquito menos de eso. No, ni juntos lo logramos, yo creo. Y así es. Y ahora si pagamos 5 tú, 5 yo, o compartimos 5 y 5, y 5 el profe y ella, no, pues ya no va a salir nada, ni para la comida ni para los pasajes. Es que la cuestión de los libros aquí en el estado de Chihuahua, pero en todas partes, no sé, conforme avanza uno es más difícil. Por ejemplo, ya por sí hacer la investigación, redactarlo, editarlo, en fin, ya el libro listo para la imprenta. Y luego la cuestión económica para publicarlo es otro problema. Y más grande es, como usted dice, venderlo.
Y hay compañeros que tienen años que publicaron su libro y ahí están las cajas en la casa, las cajas de los libros. Y dicen, no, pues sí he salido, pero es que no lee, la gente no compra y que, ¿cómo le hacemos? Y por eso nosotros nos integramos en la sociedad de escritores y pues nos hacemos equipo y hacemos presentaciones en algunas escuelas secundarias o participamos en ferias de libros y buscamos estar en concursos, en festivales como de las tres culturas y pues para que vayan saliendo las cajas y no se pongan amarillos los libros. Pues ojalá que nos incluyeran en esa asociación a Dorita y a mí también. Y profesora Rosario Rodríguez, ¿usted cómo empezó a publicar? Yo empecé ¿Qué vivencias tuvo? por iniciativa de mi esposo, ¿verdad? Bueno, yo siempre, como leía mucho, siempre decía, qué interesante ha de ser la vida de un escritor. A mí me gustaría escribir porque como pues leía mucho. Entonces, cuando mi esposo pues me dice, pues empieza, le dice, pero ¿cómo empiezo? Dice, pues por el principio. Dice, es que no sé de qué escribir. Dice, ¿por qué no empiezas por tu niñez en Coyame? Y así inició mi primer libro, Coyame Oasis del Desierto Chihuahuense, hablando de mis vivencias de niña en el desierto chihuahuense, mi convivencia con ese pueblo maravilloso que es Coyame, la verdad. Una gente, pues que la mayoría era mi familia, somos como una familia, y ahí empecé yo a escribir mis vivencias de niña en ese libro, y pues el pueblo siento yo así, muy orgulloso porque se me vendió luego. Todo el mundo compró el libro y ya después empecé con Coyame tras las huellas de la Revolución Mexicana y me comparten, pues más bien viene parte de autobiografía, pero también vienen vivencias de entrevistas que hice a gente de la revolución. Entonces ya tomé el rumbo de más bien de la historia del municipio de Coyame y hago el rescate de Toribio Ortega, mi tercer libro, escrito por Francisco de Peón Tiveros, para hacerle justicia también porque tampoco hay libro, ¿verdad? Entonces rescato ese libro en los 100 años de fallecido del general, cuando cumple 100 años, en el 14, que muere el 16 de julio de 1914, hago ese rescate y pues ya después, cuando se acerca los 300 años de la fundación de Santiago de Coyame, que es la cabecera municipal y que ahora le llaman Coyame el Sotol, ¿verdad? Que fue en el 2000, en el año 2000, que le ponen al municipio Coyame el Sotol, y empiezo a hacer, pues es como una reseña, ¿verdad? de los festejos, y pongo es la misión que es la que cumple los 300 años, de donde se funda el pueblo del Coyame, más bien era el Coyame, el Coyame, que era el jefe de los coyamites, y él permite que se construya ahí por el sargento mayor Juan Antonio Trasviña y Retes, y ahí empieza la fundación de Coyame. Y esa es una pinturita que yo hice y la pongo en la portada. Uh-huh. ¿También es maestra usted? No, yo no soy maestra, soy autodidacta. Mira, bien, sí. Porque es frecuente que los maestros y las maestras luego escriban, ¿no? Así es. Pues vamos a hacer una pausa. Okay. Vamos a hacer una pausa en la transmisión de Radio Universidad.
Pues estamos regresando a la transmisión de Radio Universidad y a la transmisión por Facebook. Estamos entrevistando, es un honor tener aquí en nuestra cabina al profesor Román Corral Sandoval, a la profesora Rosario Pareja, además. Son escritores. El profesor Román Corral Sandoval, pues es rectorio de aquí de la capital de Chihuahua, de la colonia Dale. Ahí me crié en la colonia Dale. Y la profesora Rosario, pues es también originaria de aquí, pero con familia en Coyame. En Coyame. Con raíces en Coyame. Ella tiene varios libros, tiene 2 de Coyame. Bueno, todos son de Coyame. Todos son de Coyame. Porque Toribio Ortega nació en Coyame. Coyame, oasis del desierto chihuahuense. Coyame tras las huellas de la Revolución Mexicana. Toribio Ortega, caudillo chihuahuense. Revolucionario. Y Coyame 300 años. Coyame 300 años. El profesor Román Corral, pues tiene su primer libro, Rumbo a Batopilas, Memorias de un maestro rural. Tiene ese y tiene varios otros. Tiene 9 libros. Tiene Chihuahua, mis recuerdos, Memorias de infancia, Un viaje al paraíso chihuahuense, Barranca de Batopilas, Selección 2017. El profesor Román Corral Sandoval, con sus 9 libros, bueno, con los que escribió sobre Batopilas. Muy sobre especializado la Barranca de en Batopilas y muy especializado en Coyame, ¿no? Así es. Él fue nombrado escritor del siglo XXI de Batopilas por el cabildo de ese municipio. Sí, el honorable ayuntamiento me reconoció como el escritor de Batopilas el 25 de marzo del 2008, el escritor de Batopilas en el siglo XXI, porque José Sánchez Pareja se le considera el escritor de Batopilas en el siglo XIX, y Gran Shepherd, el autor de Batopilas en Taña de Plata, en el siglo XX. Muy bien. No, mira, no cualquier municipio tiene sus escritores hasta por siglos, ¿no? Pero no sé si aguante todo el siglo. Profesor, tú cuando llegaste a Batopilas, ¿te impactó el paisaje? O sea, la cosa física de la barranca de Batopilas, la belleza impresionante de esa parte de la sierra. ¿Te impresionó también la historia y las tradiciones del pueblo? ¿Te impresionó el pasado y el presente del pueblo? El pasado como una población riquísima, con una riqueza inmensa basada básicamente en la plata y en el oro que extraían las empresas mineras desde siglos atrás. Y te impresionó también, bueno, y por ejemplo, el hecho de que Batopilas, por ejemplo, haya sido la segunda población en el país con energía eléctrica después de la Ciudad de México. Así es, y antes que Guadalajara y antes que Monterrey, por el trabajo que dimanaba de los tiros de las minas. Entonces había plantas que trabajaban a base hidroeléctricas, y del tiro de las minas pues daban luz a ciertas calles y a ciertos comercios. Pero cuando cesó la actividad minera, con el estallido de la Revolución Mexicana, Batopilas volvió a quedar en tinieblas todo el siglo XX, después de haber sido, como usted dice, la segunda población de todo el país en contar, aunque sea en lo elemental, con el servicio de energía eléctrica. Todo el siglo XX permanece en tinieblas, y hasta el año 1999 se inaugura el servicio de energía eléctrica en la cabecera municipal por el gobernador Patricio Martínez. Profesor, y la tercera cosa que te impactó fue la miseria de la gente.
la miseria de la gente, pues no nada más de los rarámuris que vivían o viven todavía hoy, el día de hoy, viven prácticamente en rancherías remotas, sin ningún tipo de servicio, Así es. ni médico, ni servicio de abasto ni de medicinas, ni de comida, ni de nada. Y muchos viven todavía en cuevas y alumbrados pues con lo que pueden. Pero también la población Chabochi. mestiza, los chabochis. Sí, también es que la marginación social es parejo, porque unos cuantos, pues se reproduce lo que es en todo el país. Unos cuantos tienen de más y la mayoría tiene de menos. Pero, por ejemplo, en el caso de Batopilas, el municipio es el último refugio que tenemos de los rarámuris. Refugio en cuanto a que todavía visten, su vestuario es como siempre, con taparrabo. Ya encontramos en Chihuahua, en Bocoina, en Huachochi, tarumaras que ya usan sombrero, pantalón y zapatos. Pero en Batopilas todavía la mayoría de los rarámuris visten como siempre, con taparrabos y hacen sus prendas. Pero además en el libro este Rumbo a Batopilas, Memorias de un maestro rural, pues tú describes el impacto en lo personal que te causó la vida de Batopilas, tu estancia como profesor rural en Batopilas. Mi tarea era enseñar a leer y a escribir a los niños. Esa escuela donde llegué en Satebó, donde está la misión de Satebó, construida por los jesuitas en 1760. Mi tarea era educativa, tenía que sacar a los niños adelante. Y tenían 3 años o 2 años sin maestro, porque algunos maestros no querían trabajar en esos lugares, no duraban más que 2 o 3 días y se devolvían a pedir cambio. Pero ver las condiciones de marginación en general lo compromete a uno como maestro a realmente cumplir con su labor, a sacar adelante a esa comunidad, aunque sea en el aspecto educativo, cultural, y pues de ahí ya se generan otras condiciones, otros conceptos de vida para la mayoría de los alumnos y los padres de familia. Profesor, y yo supe que últimamente hace relativamente pocos años, fundaron una escuela y le pusieron tu nombre, ¿no? No fue en Batopilas, no fue en, perdón, fue en Urique. En Urique. Sí, el 25 de noviembre de 2010, en la comunidad de Puerto de Acárabo, municipio de Urique, se fundó la escuela primaria federal indígena Román Corrás Sandoval. Pues porque los servicios educativos del estado de Chihuahua en ese año crearon muchas escuelas, fundaron muchas escuelas. Consideraron que una de las escuelas debería llevar mi nombre por mi trabajo de 7 años en la Sierra Tarahumara como maestro rural. Muy bien. Maestra, ¿cuál fue su motivación para escribir sobre Coyame? ¿Cómo se tuvo que empapar para escribir estas 4 obras sobre su tierra, no natal, sino sobre su tierra ancestral? Pues mi motivación, primero que nada, fue mi esposo, fue el que me motivó a escribir. Y no, de mi primer libro, pues casi no tuve que documentarme porque todo estaba en mi memoria, ¿verdad? Como niña, escribo sobre mi niñez en el poblado de Coyame. Entonces ahí no tuve que investigar nada, ¿verdad? Porque pues conocí a toda la gente y pues a todos mis compañeros de escuela, mis maestros. Y los siguientes libros, pues sí tuve que documentarme con referente a la historia del municipio. Y pues así ha sido
un trabajo de investigar el amor, que yo, pues, es el pueblo de mis antepasados. Usted hace rato nos mencionaba a los coyamites. ¿Es una tribu, es una etnia? Era una etnia, ya ve que desaparecieron cuando empezó lo de los apaches, ¿verdad? Que ese exterminio que hubo de tanta etnia chihuahuense, ¿verdad? Por tanto de los Estados Unidos como de los mismos mexicanos, pues los consideraban, ¿verdad? Una plaga, algo que le hacía daño al Estado, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, y es muy personal, yo pienso ellos estaban defendiendo su territorio. Es como yo a mi casa, si yo veo que alguien se mete a mi patio o quiere entrar a mi casa, pues obviamente que yo me voy a defender. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las etnias chihuahuenses? Defenderse de la invasión, tanto del sur del país como de Estados Unidos, que los estaban quitando sus tierras. Entonces muchas etnias desaparecieron y entre ellas, pues de ahí viene mi pasado, ¿verdad? Mis antepasados son coyamites. Entonces, pues como le decían a mi esposo el día de que estuvimos en Cuauhtémoc, le dicen, profe, ¿y usted no se consiguió una tarahumara? Les digo, no, pero se consiguió una chiricahua. Entonces, pues les dio risa, ¿verdad? Porque les digo, pues sí, es que, y el indio Victorio era chiricahua, pero realmente pues fueron los coyamites los que se fueron mezclando con los españoles, que llegaron, los soldados españoles que llegaron a repoblar Coyame, porque fue destruido en 1715, fue cuando inicia este pueblo de las dos culturas, pero dura 25 años y los apaches pues empiezan a destruirlo, y como en 1775 llegan a repoblarlo ya, cuando forman el presidio El Príncipe, que le pusieron así por el hijo de Carlos III, le pusieron El Príncipe. Entonces ahí empieza, en 1775 empiezan a reconstruir Coyame, y de ahí vienen mis antepasados. O sea, las poquitas etnias que dejaron vivas los españoles, sí, que fueron un exterminio casi total. Las poquitas etnias que quedaban, algunas todavía las exterminaron los gobiernos mexicanos, ya de la época independiente, ¿no? Independiente, sí, sí, ya, pues el último fue, bueno, pues se supone que Victorio, ¿verdad? En Tres Castillos, ahí en el municipio de Coyame, ¿verdad? Junto con Joaquín Terrazas, ¿verdad? A esas tribus apaches, ¿verdad? Que según esto eran las que hacían el daño al Estado, ¿verdad? Entonces, Mata Ortiz y Terrazas son nuestros héroes exterminadores, ¿no? Más bien, entonces ahí es donde matan en el Puerto del Chocolate, porque cuando matan a Victorio, él amenaza tanto a Joaquín Terrazas como a Mata Ortiz, y a Mata Ortiz le dice que con lumbre, que para él no va a haber bala, no va a haber cuchillo, no va a haber rifle, va a haber lumbre, y lo matan, o sea, lo quema. Y a Joaquín Terrazas nada más le dice que es un traidor, ¿no? Pero es de los últimos de los lugartenientes de Victorio que quedan después de la muerte de Victorio. Y Jerónimo y nada, son los que quedan. Ellos se van a una reservación en Estados Unidos, y muere
aquí mismo en el estado, por Janos, por ahí se desbarranca su caballo y muere. Entonces pues ahí van terminando ya esas tribus apaches, ¿verdad? que le daban mucha guerra pues al gobierno mexicano y al estadounidense. Y a los gringos. Y maestra, y el rescate de Toribio Ortega es un héroe más o menos olvidado. Muy olvidado. Muy olvidado. Uno de los más leales a la revolución, ¿verdad? Él nace un 16 de abril de 1870 en Coyame, en el pueblo de Coyame, en la cabecera municipal. Pero a los 5 años sus padres emigran por falta de oportunidades de Coyame, emigran a Cuchillo Parado, que pertenece también al municipio de Coyame, y pues ahí crece él, ¿verdad? Ahí le daba clases una maestra, si nos vemos la historia, ¿verdad? En ese entonces era muy poca la gente que sabía leer y escribir, no había escuelas, entonces los padres que más o menos tenían, pues le pagaban a quien sabía leer y escribir para que enseñara a sus hijos. Y así aprende Toribio Ortega. Le gusta mucho leer y escribir, entonces él emigra a los 14 años aquí a la ciudad de Chihuahua. Le da crédito Martiniano Sandoval y pone una tienda en Cuchillo Parado, pero después quiebra. Pero es que fiaba mucho, yo creo. A lo mejor, y ahí forma el club antirreeleccionista cuando empieza don Abraham González como presidente aquí en Chihuahua, y le dice, para mi rumbo no hay, hay mucha gente que está en contra de Porfirio Díaz y de los CRIs, ¿verdad? Entonces le dice, yo quiero formar un club allá. Y lo forma, dice, lo que es Ojinaga, lo que hoy es Manuel Benavides, que antes era San Carlos, Coyame y parte de, pues son muy grandes los municipios esos, entonces, pero hay muchos ranchos, entonces pueblitos, y él forma el club y él es el presidente. Y de ahí empieza a formarse, pues, uno de los clubes antirreeleccionistas en el estado. Es un 14 de noviembre, por lo estipulado don Francisco I. Madero, que decía que el 20 de noviembre iniciaría la Revolución Mexicana. Ahí ¿Le puso fecha el señor? Sí, le puso que el 20, sí, para que todos estuvieran enterados. De hecho, don Abraham González, él no mandaba a nadie, él se iba en un caballo, en una mula, en lo que podía, a los diferentes donde él sabía, a Guerrero, a diferentes partes donde había en el estado, él iba personalmente para que nadie supiera. Por eso se pudo hacer, porque antes los descubrían muy rápido. Descubrían y los sofocaban, ¿verdad? Surgía una flamita, ¿verdad? Y luego de a Toribio lo descubren y de Coyame le mandan a avisar que llegaron soldados. El 13 en la noche, llegan el 14, Toribio toma la plaza, dice, no, aquí no va a haber, aquí no quiero que haya muerte entre la población, y se los saca de ahí a toda la población y se va con ellos y empieza a enviar propios, como le decían antes, a los diferentes ranchitos, a Ojinaga, y empiezan a levantarse en el cañón del Peguis, antes Cañón Navarrete. Me impresiona, ya se nos va el tiempo, pero me impresiona cómo una mujer, a partir de que empieza a escribir, pues se hace una experta en historia, ¿no? Entonces, las personas que nos están escuchando, viendo en el Face, ojalá que sigan, a quienes les gusta, porque hay muchas personas a las que les gusta escribir, que puedan seguir el ejemplo de Rosario, porque la veo bien apasionada y bien rico que cuenta la historia, ¿no? Además, muy anecdótico,
con una narrativa muy anecdótica, ¿no? Que esto es rico, voy a tratar de leer los libros, no los he leído, pero me parece que entiendo que es muy difícil vender libros, pero debe ser muy satisfactorio el entrarse y seguir, ¿no? Nos va a faltar tiempo para que nos cuente esa parte de por qué sigue y sigue. Una me tocó pero fui en terracería y yo dije, creo que no voy a volver, porque la barranca, bajar y subir la barranca era en terracería terrible en un vehículo, ¿no? Da miedo. No, sí, solamente quien lo ha vivido sabe de qué se trata. Y la segunda cosa que me impresionó fue ver a estas personas que efectivamente viven, estos rarámuris que viven en cuevas. Y yo decía, qué increíble ver a estas personas en una situación en términos de tecnología, porque no podemos ver en términos de felicidad, eso no tiene nada que ver, ¿no? Igual son más felices que nosotros, pero en términos tecnológicos, estrictamente tecnológicos, a estas personas que no tienen que no usan nada de tecnología, cuando están a unos cuantos kilómetros del país más tecnificado del mundo, ¿no? Estados Unidos tienen muchísimas herramientas tecnológicas de las que no nos imaginamos, de lo más último. A lo mejor ahorita podemos pues ver el telefonito que todo nos resuelve, ahorita el teléfono, ¿no? Pero hay mil cosas, muchísimas más, montones de cosas. Y entonces el contraste, el estar ahí, observando la manera en cómo viven estas personas, impresiona por eso, por el enorme contraste en la forma de vivir. Más allá de si viven así porque quieren o porque no pueden de otra manera, o si les va muy bien o les va muy mal, ese es otro cuento, ¿no? Es su filosofía. Exacto, que tiene que ver mucho más con el asunto de la filosofía, pero ya nos vamos. Ya nos estamos yendo. Sí. Nada más quiero hacer un recuento final de la profesora Rosario Rodríguez Ramírez. Tiene Coyame, Oasis del Desierto Chihuahuense; Coyame tras las huellas de la Revolución Mexicana; Toribio Ortega, caudillo chihuahuense; y Coyame 300 años. El profesor Román Corral Sandoval tiene Rumbo a Batopilas, Memorias de un maestro rural; Camino a Namitipa, apuntes sobre la escuela rural; Un viaje al paraíso chihuahuense, Barranca de Batopilas; Biografías de maestros chihuahuenses; Desde las entrañas del alma, Los que se fueron de Valle de Olivos; Las noches de Batopilas, marginación social en la Baja Sierra Tarahumara; Reseña histórica de Batopilas; y Chihuahua de mis recuerdos, Memorias de infancia, y el rescate de este libro del escritor del siglo XIX, José Sánchez Pareja, Reseña histórica de Batopilas. Muchas gracias. Pues muchas gracias Gracias a los dos por habernos acompañado, y esperamos que nos acompañen de nuevo. Y gracias a las personas que nos escuchan en la radio y a las que nos ven en Face. Y a Jacobo por ayudarnos en la transmisión.